Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Saludos con la paz de nuestro Señor. Por favor, alistemos, queridos hermanos, nuestros materiales. Alistemos nuestras Biblias. Alistemos un lápiz y bolígrafo para tomar nota. Y si alguien no se ha anotado, hermanos, en la parte de atrás, por favor, es importante que registre su nombre. Ya estamos terminando este ciclo académico y para los que están registrados, vamos a emitir el certificado de este curso que estamos llevando en alianza internacional con tu Instituto Bíblico. Así que alistémonos, por favor, queridos hermanos, alistémonos. Vamos a iniciar esta noche, hermanos, de la clase abierta del Centro de Formación Teológica de nuestra iglesia, aprovechando que todavía sigue aquí esta linda decoración que hemos usado el anterior domingo. Para el próximo jueves ya lo vamos a poner el otro, ¿no ve? En esta decoración, queridos hermanos, representamos a todos los pueblos de la tierra. Y uno de los mensajes muy importantes que enseña el libro de los Salmos, en el Salmo 67, dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y como ustedes pueden darse cuenta, queridos hermanos, el planeta Tierra tiene más de 6,000 idiomas en el mundo, miles y miles de culturas, etnias, grupos étnicos, y literalmente nuestro Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a las etnias. Y en ese proceso, queridos hermanos, de poder aprender más la palabra del Señor en una etnia, en un lugar muy necesitado en nuestro país, que por el tema ético no vamos a decir específicamente cuál era, pero es un testimonio vivo. Una iglesia estuvo trabajando durante muchos años, yendo, viajando a esa etnia, a ese grupo étnico. La obra del Señor se ha establecido en ese lugar, y la gente del lugar, que era de otra cultura, de otro pueblo, de otro idioma, se parecía mucho a la iglesia madre, a la iglesia enviadora. Se sentaban también como nosotros, cabeza, nuca, cabeza, nuca, cabeza, nuca, cabeza, nuca, ¿sí? Tenían parecido nuestra forma de cómo hacemos nuestro culto, nuestra liturgia. Y desde el momento en que uno entraba a esa iglesita construida con ramas, parecía, hermanos, que ya se había establecido muy bien el fundamento. Incluso las alabanzas, los cánticos que se hacían en esa iglesita, en esa nueva obra, era muy parecido a lo que nosotros hacemos en este lugar. Después de mucho tiempo se envía otros misioneros a trabajar en esa iglesia. Y el principal propósito de ellos era hacer el estudio sociolingüístico. Parte del trabajo misionero, hermanos, es hacer la investigación sociolingüística y poder hacer una evaluación seria de la lengua, el idioma, la cultura en ese lugar. Y en resumen, los hermanos especialistas en esa área, en el tema de antropología, lingüística, investigación, alfabetización, etc., a los hermanos que estaban ahí adelante les empezaron a preguntar y les empezaron a decir en su idioma materno: para usted, ¿quién es Dios? Y uno de ellos contestaba: Dios es bueno. Muy bien, pasó el primero. Al segundo, que estaba ahí en la fila: para usted, ¿quién es Dios? Y el otro decía: Dios nos ha salvado. Muy bien, Dios de salvación pasada. Hasta que llegó donde una persona de esa misma etnia, de ese mismo pueblo, y le preguntó y le dijo: para usted, ¿quién es Dios? Y él respondió: Dios es el hombre más hombre de todos nosotros.
porque tiene muchas mujeres, muchas esposas, y puede estar con ellas al mismo tiempo con todas. Esa respuesta casi hace desmayar a los líderes de la misión que estaba ahí, porque habían descubierto desde lo más profundo a qué Dios estaban adorando. Y lo habían hecho lo que se llama un sincretismo, mezclando lo que era la tradición, cultura de su lugar con la enseñanza que habían recibido. Y era una frustración muy grande, hermanos, escuchar esa respuesta, porque durante muchos años estaban adorando a ese Dios, estaban haciendo el culto para ese Dios, se estaban reuniendo en nombre de ese Dios, que no era el Dios de la Biblia, era otro, fruto del sincretismo. Eso ha causado una herida tan grande, hermanos, en el liderazgo de ese tiempo, que después se tuvo que hacer un nuevo empiezo de cómo hacemos el proceso para plantar una nueva obra en el lugar. Por eso el libro de los Salmos, en el Salmo 67 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. El único camino, dice Salmo 67, 2. Como ustedes saben, queridos hermanos, cada cuarto jueves de nuestro Centro de Formación Teológica en la clase abierta de nuestra iglesia, cada cuarto jueves estamos llevando un estudio de música y liturgia. Y estamos viendo la teología y música en el libro de los Salmos. Y como ustedes tienen ahí en su material, ya estamos en la tercera parte. Pronto vamos a culminar, hermanos, esto con otras sesiones más. Igual ustedes van a tener opción a recibir crédito si estamos presentes aquí, por eso es muy importante registrarse. Ahora voy a poner un segundo ejemplo, hermanos, sobre lo importante que es el conocimiento, la profundidad teológica en nuestra música, en nuestra alabanza. Como ustedes se han dado cuenta, en el grupo étnico hubo un grave problema, porque no se hizo con profundidad teológica los cantos, los himnos que usaban en ese tiempo, en ese lugar. Ahora, voy a aprovechar, hermanos, que estamos en un ambiente también académico para poner un segundo ejemplo. Nosotros recibimos crédito académico y un crédito académico es la sumatoria, queridos hermanos, de las clases presenciales que han estado viniendo con fidelidad todo este tiempo, por ejemplo, para acreditar el curso del Sermón del Monte, y cuando terminemos esta serie también para acreditar el curso de música y liturgia. Las clases presenciales son importantes para poder recibir crédito. A eso se suma los trabajos extra aula que hacemos, como la investigación sobre este tema que estamos llevando, y también, hermanos, la audiotarea. Cada vez publicamos en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo, nos puede avisar, hermanos. Vamos a pasarle toda la colección, no se preocupe, para que se ponga al día, porque ya vamos a terminar. Ya nos falta poquito. El próximo mes terminamos, por ejemplo, el Sermón del Monte. Y si alguien por alguna razón ha perdido su celular o algo ha pasado, le vamos a poner al día, no se preocupe. Pero es importante las clases presenciales más los trabajos extra aula que hacemos en la investigación, en lecturas y en este caso en audiotareas. Y una buena noticia que tenemos, hermanos, para nuestro Centro de Formación Teológica es que todos los estudiantes de la clase abierta de los jueves y de los módulos que vamos a ir dando nuevamente más adelante tienen la opción para poder matricularse y ser lectores oficiales con su credencial de la biblioteca acreditada que tenemos aquí en Cochabamba, con nuestro seminario bíblico de la UCE, en el cual tenemos convenio. Ambas instituciones, el CEFORTE de la Iglesia y el CEBIUS, estamos en convenio. Y hemos hablado con las autoridades del seminario para que todos nosotros, hermanos, podamos tramitar nuestro credencial de lector y con eso
todos los días, las veces que sea necesario, ustedes van a aprovechar miles de libros que van a estar a disposición allá en la biblioteca, en la calle Jordán. Y eso se suma, hermanos. Entonces, las clases presenciales, más la investigación y las audiotareas y las lecturas que se tienen, suman en total las horas crédito por las cuales se acredita un curso, una materia. Ha sido una sumatoria, ¿verdad, hermanos?, de varios elementos. Cuando nosotros hablamos de música y liturgia, debemos entender también de que el conocimiento bíblico teológico de un creyente también es la sumatoria de lo que el creyente aprende en la iglesia, por ejemplo, como ahora, estudiando la palabra, pero también de lo que aprende en la forma de cómo adora a Dios en el programa musical. Si los cánticos que se programa en un culto, en cualquiera sea el culto, hermanos, tiene profundidad teológica, tiene profundidad cristológica, automáticamente el nivel de conocimiento de los hermanos sube y es integral. Pero si la música que escuchamos, la música que administramos en nuestros cultos, no tiene profundidad bíblica, no tiene profundidad cristológica, no podemos nosotros aprender de forma integral, solamente con los cultos, las prédicas o las enseñanzas. Nuestra música en la iglesia también enseña. Por eso yo estoy muy agradecido a nuestro hermano, por ejemplo, que nos ha dirigido el día de hoy en este culto. Muchas gracias, hermano, porque hemos podido alabar a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, como dice la palabra. Debemos alabar así, eso dice la Escritura, y ese debe ser el equilibrio perfecto en cada culto. Y nos gozamos, hermanos, con cántico nuevo que hay, eso es muy bueno. Yo estoy ansioso, hermanos, de que podamos cantar pronto. No puedo revelar el secreto, ¿no ve, hermana? Todavía no puedes revelar el secreto, ¿no ve? Para el concurso femenil. Pero nuestras hermanas que siempre han concursado en el evento femenil regional, siempre se ha seleccionado y se ha compuesto una alabanza en base a la palabra de Dios, y la mejor de todas es la que se utiliza a nivel de toda la región. Y eso es muy bueno, cántico nuevo, basado en la palabra de Dios. Y pronto eso también vamos a estar utilizando, hermanos, lo que nuestras hermanas están practicando en la liturgia de nuestra iglesia. Y así debemos hacer constantemente, ¿verdad? Ese es un buen equilibrio que tenemos en nuestra doctrina conservadora, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Nos gozamos, nos alegramos, alabando a Dios en quechua, en castellano, y también con nuestras hermanas que se reúnen una vez a la semana igual en aymara. Y también en las visitas alabamos a Dios en aymara. Ahora, como les decía, hermanos, el conocimiento bíblico teológico lo logramos mediante el aprendizaje de la palabra de Dios y mediante lo que nosotros adoramos a Dios en nuestra música. Si nuestra música en la iglesia es pobre, pobre es el conocimiento bíblico acerca del Dios que adoramos. Y hasta puede llegar a ese extremo, como hemos puesto el ejemplo, de no saber a qué Dios nosotros estamos adorando. Por eso, los jóvenes que dirigen el culto, en el culto juvenil, en el culto prejuvenil, nuestras queridas hermanas igual en el culto femenil y por supuesto los cultos de la iglesia, todos debemos de seleccionar himnos, salmos, por supuesto, y cánticos que tengan mucha profundidad bíblica, que hablen acerca de nuestro Dios. Eso es muy importante. Y para eso estamos los pastores, en colaboración con los ancianos, para que nos puedan decir, puedo poner esta está bien, esto coincide con el texto bíblico, no es conveniente, y se va seleccionando, ¿no? Entonces se va haciendo de esa forma. Ahora, en esta tercera parte, queridos hermanos, ya vemos ejemplos claros
de cómo los salmos, como dice ahí en el punto 1, muestran al Mesías y a la naturaleza de Dios de manera muy especial. ¿Por qué Dios quiere que cantemos salmos, hermanos? Y esto vamos a hablar desde la perspectiva musical de los autores del libro de los Salmos. Dios quiere que cantemos salmos, que memoricemos salmos en nuestro cántico personal, como hijos de Dios. Lo que usted de forma personal canta, alaba en lo personal, en lo secreto, está ahí escuchando constantemente en su hogar, como también la alabanza de forma corporativa, como cuerpo de Cristo. Dios quiere que entonemos salmos, porque los salmos son una muestra del Mesías. Podemos nosotros conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y por eso dice el inciso A, hay salmos mesiánicos que contienen profecía acerca de la vida y ministerio de Cristo. Y con mucha anticipación ya se conocía como un tipo perfecto en la literatura del libro de los Salmos de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con nuestro Señor. Creemos firmemente, como dice aquí el inciso B, que el Espíritu Santo toma situaciones o personas del tiempo del salmista y los aplica a Cristo. Por ejemplo, en los asuntos del reino. Y ahí vemos ejemplos, hermanos, de cómo esto, los mismos autores del Nuevo Testamento, como en el caso de 1 Pedro, o también lo que está narrado en Lucas 24, cómo el Señor Jesucristo reveló a sus discípulos estos mismos temas, y luego la aplicación del reino milenial de Cristo, lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo con gran poder y gran gloria. Esos 1000 años literales también están descritos ahí, y vemos distintas etapas de nuestro Señor en el libro de los Salmos. Cuando Jesús iba a ser enviado en la encarnación de Cristo, cuando Jesús iba a cumplir su ministerio terrenal, cuando Jesús ya en el tiempo futuro también va a estar reinando durante 1000 años, son salmos mesiánicos. Como dice el inciso A, hermanos, ahí pequeñito, el Salmo 2 enseña la rebelión de las naciones contra la ley y la autoridad del Señor. Muestra algo que estaba sucediendo en ese tiempo, pero también una aplicación profética de lo que iba a suceder más antes. Este salmo que hemos cantado hoy día, el Salmo 8, habla, hermanos, del nacimiento terrenal, de la resurrección, de la ascensión y de la exaltación de la deidad de Dios, como salmo mesiánico, por ejemplo. El Salmo 16, y ahí vamos a ir ya leyendo, hermanos, por ejemplo, en nuestras Biblias, el Salmo 16, versículo 10, si leemos en nuestras Biblias, hermanos, Salmos 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto mismo está descrito en 1 Corintios. Esto mismo está descrito en el libro de Hechos 13. Y habla literalmente, hermanos, sobre la resurrección de Cristo. Como ustedes pueden darse cuenta, hermanos, Dios ha provisto el libro de los Salmos. Y en los anteriores jueves, una vez al mes, hemos visto que el libro de los Salmos, hermanos, es musical, ¿verdad? Hemos visto sobre armonía, melodía, ritmo, sobre partitura, sobre ensamble coral, sobre la importancia de la música en el libro de los Salmos, detalles muy técnicos del libro de los Salmos en la música. Y ahora estamos viendo que en el contenido, en la doctrina, en la enseñanza, el libro de los Salmos también es muy importante. Y aprendemos mucho de Cristo, de Dios Hijo, como también de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, como está aquí en Hechos 2, en 1 Corintios 15, y esos pasajes son lo mismo que se menciona aquí en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10.
En el Salmo 22, hermanos, vez tras vez en el versículo 1, versículo 7, versículo 8 y versículo 12, en el Salmo 22, es una representación gráfica, hermanos, de la muerte por crucifixión. Cuando dice el Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y esas son palabras literales de nuestro Señor descritas en Mateo 27 y en Marcos 15. Lo mismo el versículo 7 que dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Lo mismo el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y también el versículo 12, cuando dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Todo eso es una representación gráfica, hermanos, de la muerte por crucifixión. Entonces vemos nosotros que al cantar los salmos en la iglesia, aprendemos más de Dios Hijo, cimentamos más nuestro conocimiento de Dios Hijo, conocemos más a nuestro Señor Jesús. Uno de los problemas muy grandes que tenemos, hermanos, hoy en día, es cuando algunos artistas, ya sea cristianos o no, tratan de canciones compuestas a una mujer, que en su tiempo tal vez lo han hecho con mucho amor, a su esposa o a alguien más, o compuestas para los seres humanos, le han cambiado la letra y solo han reemplazado el nombre de esa mujer y lo han puesto Jesús, o lo han puesto Señor. Y se han hecho famosos porque ese ritmo, esa armonía era muy contagiosa. Pero nunca en su esencia fue una alabanza compuesta para Jesús, el Hijo de Dios. Y eso pasa hoy en día, hermanos, en la música que está disponible en el internet, en las radios. Si nosotros vamos a comprar CDs a nuestras librerías de hoy en día, y valoramos mucho el trabajo que hace una librería cristiana para importar material, pero el problema es que el 50% de lo que está vendiendo es cuestionable, no coincide con el texto bíblico, esa música que se ha compuesto. ¿Cuánto no quisiera yo llevar a mis hermanas de la sociedad femenil de la iglesia y enseñarle a esos vendedores y artistas que alabanza se compone de la palabra de Dios, en base a un pasaje específico de la palabra de Dios, que música que se vende hoy en día tiene que coincidir con el texto bíblico, como lo que están practicando nuestras hermanas rumbo al evento de la próxima semana. No puedo decir siempre, ¿no ve, hermana, nuestro secreto? No puedo. Ya falta pero una semanita. Ya estoy ansioso yo de que usemos aquí en nuestras letras, en nuestro cántico, las alabanzas, por ejemplo, que nuestras hermanas están practicando. Y hay una nueva que se ha compuesto en base a una porción de un libro de la Biblia. Entonces, como dice aquí la palabra, el libro de los Salmos, hermanos, está muy lejos de la música barata que se vende hoy en día. Porque el libro de los Salmos es cristológico, es mesiánico. Hay asuntos de Cristo bien puntuales, como este caso de la resurrección de Cristo. Por eso es muy importante que en la administración del programa musical nosotros podamos discernir y escoger qué alabanzas cantar en nuestro culto prejuvenil, en nuestro culto juvenil, en nuestro culto femenil, en el culto infantil, en la escuela dominical. En todo tiempo donde nosotros alabemos a Dios como iglesia, necesitamos seleccionar. Si esa alabanza tiene profundidad para que los hermanos conozcan a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, adoran en lo que la palabra dice, entonces lo utilizamos. Y si no, ¿a qué Señor estamos adorando? Es la pregunta.
cómo ha sido compuesta esa música. Porque comparándolo con el libro de los Salmos, hermanos, no cabe la menor duda en el Salmo 16 y en el Salmo 22 que está hablando exactamente de Cristo. No está hablando de cualquier señor por ahí, está hablando de Cristo. No se olviden que Satanás es un perfecto falsificador de la palabra. Es un perfecto falsificador de las características de Dios para crear confusión en la humanidad hoy en día. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y no todo el que dice Señor, Señor alaba al Señor Jesús de la Biblia. A otros señores, a otros dioses están alabando. Ahora, veamos en el inciso C, hermanos, otros ejemplos. Y hemos visto que la música en el libro de los Salmos es con mucha profundidad, que podemos aprender cristología pura, entonando el libro de los Salmos, memorizando el libro de los Salmos y usando los Salmos en el repertorio musical, en el programa musical de nuestra iglesia, cualquiera que sea el culto. En el inciso C, en la parte final de nuestro material, también vamos a aprender, hermanos, cómo podemos aprender mucho sobre Dios. Teología propia, la doctrina de Dios Padre y sus características están bien descritas en el libro de los Salmos. Ahora, no se olvide, querido hermano, que como dice aquí el título, ¿por qué le hemos puesto el himnario de Israel? Porque era así como nosotros, cuando sacamos nuestros himnos, el pueblo de Israel usaba cánticos específicos del libro de los Salmos para ciertas ocasiones. Cada salmo tenía un propósito. ¿En qué culto se usaba? Vamos a contextualizarlo a nuestra época. ¿En qué culto se utilizaba? ¿Con qué instrumentos se lo debía acompañar? ¿Con qué énfasis debía ser? ¿En instrumentos de cuerda, de viento de bronce, instrumentos de percusión? ¿En qué parte entraba el coro? ¿En qué parte se disminuía la voz? ¿En qué parte había un crescendo progresivo? Todo eso está bien descrito aquí en el libro de los Salmos. Y les vamos a compartir en el grupo, hermanos, de WhatsApp también un librito muy bonito que hemos conseguido para ustedes, disponible así de forma digital, de una de nuestras iglesias que ha trabajado también ese mismo material, que habla y hasta ahí con partitura musical cómo entonar, por ejemplo, algunos salmos. Y en el caso, como dice aquí el libro, nuestro material en el inciso C, creemos firmemente que ningún otro libro del Antiguo Testamento enseña tanto acerca de Dios como el bosquejo teológico de los salmos. Si nosotros trajéramos a alguien del pueblo de Israel, del ministerio de alabanza de ese tiempo, si nosotros traemos al azar, escogiéramos a algunos hermanos del pueblo de Israel y los traemos aquí a este tiempo, ellos sabían que Dios era omnisciente, que Dios era omnipotente, que Dios era omnipresente, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de fidelidad. Y podía describir cuáles eran las características de esa forma de conocer a Dios. Por ejemplo, en el himnario de Israel, el Salmo 107, hermanos, en nuestras Biblias, que ahora en nuestra Biblia moderna es el capítulo 107, enseña claramente la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, que Dios es omnipotente, todopoderoso. Va hablando de las maravillas, del poder de Dios, que trasciende a todo lo que humanamente uno puede encajar. Todo el Salmo 107, especialmente el versículo 25, hermanos, el salmista menciona, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Eso es poder. Dios es todopoderoso. Habló
y se levantó un viento tempestuoso que encrespan sus ondas, dice. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, dice el versículo 26, estamos hermanos, Salmo 107. El 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. El 29, ahí está el poder de Dios, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y en otras porciones igual, hermanos, se empieza a describir cuán poderoso es nuestro Dios. Esa misma característica deben tener nuestra música, nuestros cánticos en todos los cultos de nuestra iglesia. Hablar, exaltar el poder de Dios. Y pedagógicamente, de forma didáctica, estamos instruyendo a la membresía mediante también la música y un aprendizaje integral, la enseñanza de la palabra y la música que administramos, que Dios es omnipotente. El Salmo 147, queridos hermanos, nos da una muestra clara en el bosquejo teológico del libro de los Salmos de la omnisciencia de Dios. Y si nosotros nuevamente, mediante los cánticos y el poder que tiene la música en la mente y el corazón del creyente, trajésemos aquí a la época a uno del pueblo de Israel, él nos diría que Dios es omnisciente. Y cuantas veces él ha cantado, el del pueblo de Israel, como está en el Salmo 147, versículo 4 y 5. Y dice el 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas las estrellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Como se dan cuenta, hermanos, es claro el mensaje aquí diciendo que Dios es omnisciente. Y en el conocimiento científico también del salmista dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre. Dios es omnisciente. Y a veces, ¿qué cantamos nosotros, hermanos? De las estrellas o de los seres angelicales. Un ángel llora. Y cantamos, ¿verdad? ¿Y dónde dice en la Biblia que los ángeles lloran? No habla de eso. Y de estrellas y de las constelaciones y del universo, no cantamos como el salmista aquí con profundidad. Dice, Dios es omnisciente. Él cuenta el número de las estrellas. Él conoce todo. Para el salmista y los que cantaban en ese tiempo, hermanos, ahí cerquita, vamos al Salmo 139. Para ellos estaba bien claro que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Y ellos decían en el Salmo 139, y por eso usamos, hermanos, los salmos en la iglesia, Salmo 139, versículos 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba o habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y de aquí también hay una linda alabanza, ¿no ve, hermano Juan? Yo sé, con mi hermano Juan cantamos salmos, ¿no ve? Y un día él también nos estaba enseñando, ¿no? Un salmo cuando hemos cantado. Y yo recuerdo que también cantamos esto, hermanos. Si preguntamos a nuestros hermanos antiguos, ellos nos han enseñado a cantar esta misma alabanza que está aquí en el Salmo 139. Entonces, para el que canta el libro de los Salmos, está bien claro que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Pero la música moderna de hoy en día, en contradicción a esto del libro de los Salmos, algunas letras dicen, a veces tú estás aquí, a veces no estás.
A veces estás conmigo, a veces no estás. Eso no es un Dios omnipresente. U otras diciendo, bienvenido Espíritu Santo. Te has ido, ahora hay que darte la bienvenida una y otra vez. Pero aquí dice la palabra, Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Por eso es muy importante, hermanos, entonar salmos en nuestro repertorio, en nuestro programa musical, en todos los cultos de nuestra iglesia, en el prejuvenil, en el juvenil, en el femenil y en el general de nuestra iglesia. La santidad de Dios era conocida, ahí un poquito más atrás, en el Salmo 99, versículo 9, claramente para el pueblo de Israel conocían lo que dice el Salmo 99, versículo 9, que está en nuestra Biblia actual, que dice, Salmo 99, 9, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante tu santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, santo. Nosotros, queridos hermanos, usamos en nuestro lenguaje de castellano muchos superlativos y eso está muy bien. Y usamos, hermanos, palabras para poder magnificar el significado de una. Y en el caso del pueblo hebreo, vez tras veces repite, Dios es santo, santo, santo. Una forma de enfatizar la santidad de nuestro Dios, que en nuestro lenguaje actual con un superlativo lo usamos de forma muy general. Pero como pueden darse cuenta, hermanos, para el pueblo de Israel Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es santo. Y como también entonaban el Salmo 11, entendían, creían que Dios es justo. Salmo 145, que Dios es recto. Salmo 86, que Dios es misericordioso. Y como dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 90, habla claramente de la fidelidad de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de retomar el uso de los salmos en nuestro programa musical. Les voy a dar un dato, hermanos, que nos va a dejar helados. Agárrense, por favor, ahí de su silla, por favor. Un estudio verídico en la iglesia latinoamericana ha demostrado, hermanos, y todos los pastores que hemos estudiado profundamente este tema estamos convencidos, del por qué en las últimas décadas hay tantas caídas en aspectos de pureza y sexualidad, de tantos adolescentes, tantos jóvenes y también en los adultos ha crecido el engaño, el adulterio en esta época moderna. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero una de las principales es porque su música es más sensual. Es porque su música apela más a lo superficial, a lo sentimental. Estamos hablando de la música que usa en la iglesia, de la música que usa en su adoración personal, en su casa, de la música que constantemente está escuchando, que entre comillas dice ser cristiana. Pero el mismo autor que se dice hermano en la fe nuestro ha dicho al público entero que esto yo lo he compuesto para mi esposa. Pero las iglesias utilizan. Y vamos diciendo palabra tras palabra, como por ejemplo, qué difícil se me hace a mí un nudo en la garganta, hermanos, decir que yo soy tu hija, decirle a Dios, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. No puedo repetir esas palabras, hermanos, porque Dios me ha hecho varón, me ha hecho hombre. Pero hacemos cantar a los varones aspectos que no concuerdan, que están más alineados con la ideología de género de hoy en día y con el sistema progresivo social que se está diseminando a nivel Latinoamérica para hacer confundir a las personas sobre su propia identidad. Y haciendo un trabajo exegético, hermanos, de ese pasaje que está en la Biblia, habla del cuidado y del poder de Dios, de cómo nos cuida.
como a la niña de sus ojos, dice. No dice que nosotros somos niñas. Y estoy hablando de los varones, ¿no? No podemos cantar eso. Ahora de las hermanas, en lo personal, si quieren cantar y no les trae problema eso. Pero podemos ver cómo ha influido todo ese proceso. Y como en las últimas 3 décadas, la música es más sensual, es más superficial, es más afectiva y es la que más se vende, ha influido tanto, hermanos, en el conocimiento bíblico, teológico y en el nivel de espiritualidad de las personas, que los ha influido de tal forma que cuando llega la tentación sexual fácilmente acceden, fácilmente cantan, fácilmente están ahí. Ese es uno de los síntomas, hermanos, que se va midiendo. Por eso nosotros creemos firmemente, hermanos, que Dios no se ha equivocado en decirnos, alaben a Dios con salmos. Y vemos aquí nosotros profundidad cristológica, profundidad teológica, la doctrina del Espíritu Santo también, profundidad neumatológica. Y el pueblo de Israel sabía quién es su Dios. Y estando convencidos, hermanos, la persona que está convencida y tiene profundidad en su conocimiento de quién es Dios, por supuesto que puede vencer al maligno, puede resistir la tentación, está fuerte en el Señor, fuerte en Cristo Jesús. Con eso en la mente, terminemos, hermanos, recordando lo que dice en la otra página, por favor, en la página 6, mencionando que los salmos, hermanos, muestran la creación de Dios como ejemplo de su grandeza. Ante la duda del mundo actual, hermanos, y de los sistemas educativos actuales, y el próximo mes vamos a ver ese tema, hermanos, como es mes de la familia, vamos a ver cómo los sistemas educativos actuales están apuntando a alejarnos de Dios creador, del diseño original de la familia, de lo que dice el Génesis. Y cuánto más nosotros como padres de familia debemos reforzar la enseñanza a nuestros hijos en esta perspectiva, como los salmos, que muestran la creación de Dios como ejemplo de su grandeza. Hablan de Dios como maravilloso, poderoso creador de todo lo que existe, proveedor, protector, sustentador, y va ilustrando la naturaleza de Dios mismo, de cómo pintan de mano maestra toda su creación. Habla de la tormenta marina, de los cuadros pastorales, de cómo Dios cuida su creación, y el cielo también, las estrellas hablan de eso mismo. Entonces, en el libro de los Salmos, hermanos, no cabe la menor duda que Dios es creador. Y ahí yo les pregunto, hermanos, como estamos en la clase, podemos hacer esto en este culto, en otros a veces no. ¿Por qué Satanás se empeña en que los alumnos en los colegios se distraigan con la evolución, se distraigan con otras teorías de la creación, lejos del texto bíblico? ¿Por qué se empeña? ¿Y por qué quiere que para el estudiante del colegio y de la universidad se empeña Satanás en hacerle entender de que Dios no es creador? Porque si Dios no es creador, tampoco hay un principio de autoridad. Si Dios no es creador y nosotros obra creada, sujetos a Dios creador, no tenemos por qué vivir una vida piadosa. Podemos hacer lo que bien nos parece. Porque un día podemos decir que venimos del mono, otros de la paloma, otros de otro animal, otros no creer en la creación, el ateísmo, etc. Pero todo apunta a que las personas pierdan esa línea de autoridad en su consistencia y razón humana misma en la que ha sido creado. Dios es creador. Es autoridad sobre nosotros, sobre los seres humanos. Dios ordena. Dios dice cómo funciona el universo. Pero si alejamos a la mente y corazón de los estudiantes que Dios no es creador, entonces puede hacer lo que bien le parezca a esa persona. No entiende el universo, su cosmovisión es muy pobre, es muy limitada. Pero para el salmista eso está bien claro, como también como dice el número 3, y esta es una muy buena característica, hermanos. El número 3 dice que la música, la alabanza para el pueblo de Israel en el libro de los Salmos exalta la palabra de Dios.
Es uno de los libros que presenta, hermanos, detalles de lo que es la palabra de Dios. El libro de los Salmos, hermanos, hace referencia a la Biblia, a la palabra de Dios, como ningún otro libro de la Biblia. Ya rato en quechua hemos cantado, ¿no ve, hermano Samuel? Ya chachiwa y Dios tata. Hemos cantado, hazme conocer, Señor, tu palabra, la escritura. Y qué bueno, hermanos, que nosotros en castellano y en quechua también tengamos alabanzas que hablen de la fidelidad de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, de que el libro de la palabra de Dios es indestructible. Y el libro de los Salmos habla mucho de eso, hermanos. Los Salmos son citados más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. 70 citas que constituyen el 25% de las citas en el Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Y los Salmos también expresan grandes propósitos y lecciones de la ley mosaica. Ahora, en la alabanza y música contemporánea, en el cántico nuevo, hermanos, no está mal el poder entonar testimonio vivo de lo que ha sucedido con una persona. Lo que sí está mal es que eso no concuerde con el texto bíblico, que sea dirigido a otras personas y no para gloria de Dios. Y esa es una característica del libro de los Salmos que muestra la experiencia del hombre piadoso que tiene luchas, tiene victorias, y también del hombre impío con sus derrotas y sus ruinas. Habla de experiencia, habla de vida pragmática, y podemos también nosotros usar eso en nuestra música, en nuestra alabanza, siempre y cuando la gloria es para Dios y siempre y cuando lo que estemos afirmando coincida perfectamente con lo que dice la palabra, la Escritura. Como ustedes pueden darse cuenta, hermanos, realmente estudiar el libro de los Salmos para usarlo en el culto, en la iglesia, es muy importante. Es muy importante. Si no usamos el libro de los Salmos en nuestros cultos, hermanos, estamos garantizando el pobre aprendizaje cristológico, teológico y neumatológico de los hermanos en la iglesia y nosotros mismos. Pero si usamos el libro de los Salmos, es un complemento perfecto a lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Se han puesto a pensar, y vamos a aprovechar, hermanos, que estamos en familia de Dios. Pero se han puesto a pensar ustedes qué pasa con nuestras visitas, cuando alguna vez nos visitan y nos escuchan cantar, y como nosotros tenemos la bendición de que siempre proyectamos la letra, eso es muy bueno, hermanos, en las dos pantallas, en los dos pantallas, ¿no ves, mono? Eso es una bendición en nuestros cultos, pero también por otro lado está literal lo que cantamos. Y cuando viene una visita y ve ahí una letra dudosa, ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Eso es lo que le estamos enseñando acerca de Jesús, de Dios Hijo, acerca de Dios Padre, acerca de Dios Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nosotros memoricemos los salmos, aprendamos más a cantar los salmos e incluyamos el libro de los salmos en todos nuestros cultos. Parte importante de todo el contenido musical de nuestros cultos van a estar ahí los salmos. Como también tiene que haber himnos, como también tiene que haber cántico moderno, cántico espiritual. Esa es la dieta equilibrada para el sano conocimiento también de nuestra membresía, de nuestra iglesia, para gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Así que atentos, por favor, a lo que también les vamos a enviar en el grupo WhatsApp. Eso también va a ayudar mucho para nosotros. Oremos, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has regalado el libro de los Salmos como base para nuestra alabanza, nuestra adoración y el conocimiento profundo hacia ti, Señor. Háblanos, Señor, cada vez que entonamos los salmos.
porque queremos conocerte más a ti, también en la música que utilizamos en nuestro hogar, en lo personal, y por supuesto, Padre amado, en la administración del culto hacia Dios. Gracias, Padre, porque tenemos esa grande guía musical. Tenemos mucho, Señor, sobre música, porque tú eres un Dios musical y has plasmado, Señor, en el libro de los Salmos esa guía perfecta. Ayúdanos, Padre Santo, a usar más el libro de los Salmos en nuestros cultos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.